Buenas tardes de Gold Trading, análisis de la sesión americana del viernes 4 de marzo del 2022. Hoy hemos puesto un comentario en el vídeo por la mañana en la sesión europea que hoy había un dato importantísimo. Bueno, hay dos muy importantes, la tasa de desempleo y sobre todo un clásico que son las nóminas no agrícolas. Los datos han sido muy buenos tanto en tasas de empleo como sobre todo en nóminas no agrícolas. Lo que pasa es que todo está ensombrecido con el conflicto de Ucrania. Entonces, en situación normal, en un periodo de estabilidad absolutamente normal, esto normal, vamos, lo que hubiera significado en general sería una subida, lo que es en S&P, Nasdaq, Dow Jones, históricamente esto proporciona unas subidas muy importantes, pero claro, como estamos ante la amenaza, hoy ha habido un fundamental muy malo en lo que sería el conflicto bélico, pues bueno, pues que han atacado se ha controlado, pues han atacado una central nuclear, ni más ni menos. Han provocado un incendio, parece que se ha extinguido, parece que está bien, pero claro, ese nerviosismo, estos fundamentales los ha pisoteado, los clásicos. Tenemos que ir a ver también qué dicen los dark pools, lo que son los grandes compradores, pues estamos en una zona aún, pese a que haya habido un retroceso, estamos en zona de altas compras y en el market on close, que quizás engloba a los pequeños y a los grandes, en el notional vemos que llevamos un par de días, bueno, ayer fue un positivo, ¿no? Las compras respecto a las ventas y allí, bueno, el día 2 y el día 3 pues hubo un cierto pesimismo. ¿Eh? Mientras, como decíamos, pues está relativamente estable en cuanto a lo que son las dark pools. Entonces, vámonos ya a lo que es el análisis. Y en el análisis vamos a encontrarnos lo siguiente. Empezamos, como siempre, con Nasdaq. Pues Nasdaq teníamos una zona de soporte importantísimo que se está respetando, había bajado, había tocado un nuevo alto volumen, había recuperado, esta historia ya la hemos contado. Habíamos subido por encima de la media de 50, tocábamos la de 100, incluso parecía que queríamos ir a por la de 200 y ayer, bueno, la debacle, ¿no? Y de hecho está otra vez amenazando este soporte tan importante. Si nos vamos a ver un gráfico de una hora, la situación es relativamente parecida. Estamos en una zona de estabilidad absoluta. Teníamos incluso la esperanza de subir a los 14.600 y pico, que esto, bueno, pues sí que podría venir dado vamos a ver, por esta proyección de retroceso de FIBO. Evidentemente, si comenzamos una subida importante, pues nos podría llevar a estas zonas. Lo que pasa es que con las últimas noticias, sobre todo las que se han dado hoy de madrugada, pues ha vuelto el pesimismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos en una zona, este punto debería ser muy importante, los 13.757, y lo que vamos a hacer es vamos a pasar directamente a gráfico de 5 minutos. ¿Por qué? Porque he eliminado bastantes líneas, hemos estado trazando a lo largo de la semana, y al final muchas veces se pierde la perspectiva. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos en el entorno más cercano. Vale, de acuerdo. Aquí tenemos un final de VWAP semanal, era una zona muy importante, un soporte donde había rechazado. Entonces, ¿qué tenemos? Nodos de volumen importante, objetivos bajistas. Pues estamos a punto de llegar a uno, que no sería otro que un antiguo VWAP semanal en territorio 13.848. Si lo rompiera, nos podríamos ir a lo que era el final del VWAP semanal de la semana del 24 de febrero, ¿no? Punto importante, zona que ha funcionado muy bien como soporte y bueno, veremos lo que hace, porque claro, ahora podemos trazar una línea tendencial, podemos hacer este ejercicio perfectamente, donde vemos que estamos respetando una línea bajista y la línea alcista, bueno, la teníamos en este punto, teóricamente la ha roto, pero no sabemos realmente hasta dónde va a corregir. Es verdad que ahora lleva una mini secuencia desde este momento de máximos más bajos, mínimos más bajos, pero ahora veremos cómo se comporta en este nuevo volumen y una mala en este segundo. Es verdad que si lo rompiera, nos veríamos amenazados a un posible dibujo como este. Vamos a ver.
que no sería otro que la proyección de todo, si esto ha sido una bajada, la proyección de este retroceso nos llevaría a zonas preocupantes, a 13.559. Esto recordemos, si lo vemos en este gráfico un poco más, volvemos otra vez a hacer zoom out, para ver desde fuera cómo está la situación. ¿Dónde nos llevaría esto? Pues nos llevaría exactamente aquí. Nos llevaría a prácticamente intentar romper este soporte importantísimo que había dado lugar a una bajada importante. Con lo cual, vamos a ver lo que pasa porque por ahora el precio sigue canalizado. Vamos a ver si tenemos aquí una línea de tendencia, un canal de tendencia. Podríamos hacer este dibujo, entonces diríamos, bueno, aún está dentro del canal, pero por eso muchísimo cuidado porque ahora en cuanto toquemos, si no lo hemos tocado ya el VPOC semanal, objetivo, cuidado que este es un posible lugar de parada. Segundo lugar de parada, los 13.757. Vamos a marcarlo. ¿eh? Zona muy importante. Vale, perfecto. Objetivos por arriba. El más inmediato sería primero volver a retestear esta directriz alcista y en caso de romperla tendríamos el VPOC semanal provisional en 14.52. Zona de muchísimo volumen acumulado, lo que pasa es eso que el aspecto ahora por el momento no es nada bueno. En caso de remontar esta zona y con permiso de los 14.082, siguiente gran objetivo sería un antiguo semanal en 14.248. Pero ya vemos que pese a estos datos tan buenos que han salido, ya han pasado 15 minutos de la apertura americana, con estos datos de desempleo tan buenos y de nóminas no agrícolas, pues está cayendo y además de una forma pronunciada. Ya hemos testeado este objetivo y mucho cuidado con lo que puede ocurrir. ¿Vale? Vámonos a irnos ya al S&P. Pues el S&P tenemos una situación realmente parecida. Podríamos trazar también un canal de tendencia, sí, y veremos si nos lo respeta. Pues bueno, evidentemente sí que estamos en esta zona. Mucho cuidado con la ruptura. Es verdad que nos enfrentaríamos a una zona de soporte importantísimo. ¿Vale? Vamos a moverlo. Esta es la zona de soporte importante. Y bueno, ya veremos lo que hace. Para eso lo que hemos hecho es otra vez el mismo ejercicio. Hemos limpiado un poco, nos hemos limpiado un poco, nos hemos quitado las telarañas y vemos lo que tenemos aquí. Para empezar, un VPOC semanal objetivo tocado, zona de soporte importantísimo, aquí un poquito por debajo rechazó. El VPOC diario provisional lo tenemos por arriba, 4.324. Y el VPOC semanal provisional mucho más arriba. Entonces los objetivos alcistas los tenemos claros. Primero regreso a este VPOC, ya veremos si consigue remontar qué hace en esta zona y en segundo lugar el VPOC semanal provisional. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí también tenemos nuestra línea de tendencia bien marcada. ¿eh? Esto lo que da muchas veces es lugar a equívocos porque según cómo se tome para intentar tener los mayores puntos posibles, pues a veces da lugar a equívocos. Pero bueno, la situación es que si rompe por encima de este punto de los 4.345, siguiente objetivo, iríamos siempre buscando los siguientes pequeños picos que se han comportado como resistencias, porque han sido rechazos importantes, ¿no? El más importante, el 4.370, bajo mi punto de vista. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo mismo que hablamos con Nasdaq. En caso de romper esta zona, podríamos hacer algo así, como ir a buscar los 4.240, ni más ni menos. Siguiente objetivo, bueno, con permiso, evidentemente. Primer gran objetivo sería toda esta zona, si rompe este zona muy profesional, toda esta zona, el territorio de 4.281 y si rompe a por el siguiente que serían 4.240. Esos son los grandes objetivos. Es verdad que podemos hacer elucubrando ya, a total, no perdemos nada, siempre tenemos que dar diferentes posibilidades.
podíamos tener lo siguiente. Podíamos marcar incluso un proyecto de módulo de arranque bajista, que sería este, con el 100% en 4228. Ya veremos. Por ahora está rechazando y reina una cierta tranquilidad. En cuanto al petróleo, el petróleo sigue disparado. Parecía que estamos intentando remontar, pero bueno, aquí ya vemos que no da tregua. No da tregua. Eh, si nos ponemos un poco en situación, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que estamos en una tendencia, aún sigue absolutamente alcista, por muchos dicen que es que no puedo subir más, pues bueno, evidentemente sí que ha subido más y puede hacerlo mucho más. Tenemos esta pequeña directriz ya en un territorio desde el 2 al 3 de marzo, que ha sido una directriz que por ahora no ha podido romper. Quizás el momento que rompa, pues puede tener un movimiento importante. Aquí teníamos, es una pena porque teníamos esta figura que podía ser un módulo de arranque bajista importante que nos llevaría a unas zonas muy abajo, pero es que lo acabamos de romper, no nos ha dado tiempo ni a dibujarlo. Con lo cual, es verdad que el punto clave, en primer lugar, desde el punto de vista alcista, los objetivos alcistas, tendríamos esta primera zona, este pequeño punto con pluma 114,89 donde rechazó y en segundo lugar los 116,10. Lo que pasa es que a ver quién se atreve en estos máximos a ponerse largo, ¿vale? Sobre todo en swing. ¿Por qué? Porque el tema está de las guerras modernas, aparentemente, si de milagro, ¿no? Y Rusia se centra un poco y deja de agredir de esta forma y vienen unos indicios de paz, pues normalmente debería ser positivo para la bajada de las materias primas, entre ellas el petróleo, ¿no? Con lo cual, a ver quién se atreve a ponerse en niveles de 115, 113, 116, ponerse largo. ¿eh? Evidentemente, una ruptura con fuerza de esta zona nos llevaría a los 122,07. Bien, podríamos ver, lo vemos en este gráfico de una hora, lo vemos con un poquito más de distancia, pero los objetivos son los mismos. Entonces, si no respeta estos máximos, tendremos que empezar a pensar en objetivos bajistas. Los objetivos bajistas pasan. En primer lugar, el primer gran objetivo bajista, evidentemente, es esta zona que ha tocado esta zona superior incluso dos, tres, cuatro, cinco veces. Es un soporte importantísimo. La ruptura de este soporte, vamos a fijarnos, estar muy atentos a esta línea de tendencia. La ruptura de la línea de tendencia y de este soporte nos llevaría a zonas inferiores. Aquí tenemos un nodo de volumen en 104,15 que realmente es bastante interesante. 104,15. Vamos a dibujarlo. Estaría exactamente aquí, 104,15. Esto es, un poquito más, esto sería, ni más ni menos, Naked VPOC diario. ¿Dónde está el VPOC semanal que nos interesa? Una gráfica de volumen extraída de otro lado, porque no tengo esta herramienta de volumen aquí implementada. El nodo de volumen provisional semanal está exactamente en 110. ¿De acuerdo? Vamos a marcarlo. 110,00. ¿Dónde estás? Un poquito porque no nos deja ponerlo con absoluta precisión. Aquí tendríamos el VPOC semanal
provisional, que por lo menos sí que nos da una cierta esperanza que aunque por lo menos lo testé, ¿eh? Entonces, tendremos que estar muy atentos. Si se pone por debajo de este provisional, se nos abre la puerta a romper la directriz. En segundo lugar, este soporte importante para ir comenzando a hablar a los 104,15. Vamos a marcar los dos objetivos. 104,15. Teníamos también superior por debajo esta zona. Tenemos el hueco semanal provisional. Y evidentemente, si rompemos el 104,15, pues nos podríamos ir mucho más abajo a esta zona de volumen. Y estaríamos hablando incluso de los 98 100. Estaríamos hablando de una bajada muy potente que sí que se podría dar, pero lo normal es que ejecutar algún tipo de módulo de arranque bajista, ¿no? A ver si da tregua al precio. Objetivos alcistas, lo que hemos dicho. Estos pequeños picos de resistencia, los 114,86, el máximo 116,27 y el siguiente ya es que estaríamos hablando ni más ni menos que de 122,07, una barbaridad. Bueno, vámonos al oro. Pues el oro está aportándose, tenemos una tendencia alcista bastante interesante desde el 28 de febrero. Teníamos módulos de arranque que se han ido ejecutando, se han ido solucionando perfectamente. Y vamos a ver a muchísima más pequeña escala qué es lo que tenemos. Bien. Pues a pequeña escala vamos a eliminar incluso todos estos pequeños gráficos que nos están molestando. Vale. Que muchas veces al final nos perdemos en los gráficos. Bien. Tenemos un módulo de arranque alcista. Vamos a dejar los que a mí me parecen más relevantes ahora mismo. Tenemos este módulo de arranque alcista, cuyo primer objetivo son 1975, el 100%. El 161 estaría ya en la barrera de los 2000. De acuerdo, vamos a dejarlos aquí. Por otro lado, ¿qué nos apoya? Bueno, pues está este pequeño retroceso, la proyección pura y dura del retroceso. Nos estaría hablando exactamente de la misma zona. Y podemos ir trazando pequeñas subidas según se van conformando. Aquí teníamos un pequeño módulo de arranque alcista. Si vemos que se van ejecutando y van llegando al 161, los borramos, ¿vale? Aquí llegó perfecto al tick, ha bajado, superado, está eliminado. Vamos a por el siguiente gran módulo de arranque. El siguiente gran módulo de arranque no es ni más ni menos que este. Podemos trazarlo desde este punto inferior. El 100% 1961, tocado y rechazado. El segundo 1979,09. Ya tenemos otro objetivo alcista. El primero ha sido muy rápido, lo ha tocado y ha rechazado. Y en segundo lugar, 1979, que ya implicaría haber cerrado estos 1975. ¿Qué más podemos ver? Bien, si simplemente nos basamos en las pequeñas subidas, esperar los retrocesos, las proyecciones de retrocesos, tendríamos este otro, que este aún no se ha cumplimentado, que estaría a medio camino entre el 100% y el 161%. 1968,20. Bueno, vamos a marcarlo porque sí que son pequeños lugares de parada que se deberían dar. Son bastante fieles cuando se respeta la tendencia. Por último, este retroceso evidentemente ha llegado al 161,8 y ahora tendremos que ver objetivos por debajo. Bueno, ahora aquí por lo que vemos en esta subida que hemos tenido, aquí tenemos un pequeño módulo de arranque alcista. A ver, vamos aquí y el 161 lo hemos conseguido ya, ¿vale? Con lo cual lo tenemos que borrar. En el análisis de esta mañana, pues ya habremos visto. Como este lo podemos eliminar, vamos a ver esta proyección de FIBO a dónde llevaba. La proyección de FIBO nos lleva ni más ni menos que aquí, objetivo cumplido. Vale, ahora vamos a empezar, como tenemos los objetivos alcistas muy claros, vamos a ver los bajistas. Pues para empezar, aquí hay una zona que esto es un soporte bastante interesante, que es todo esto. En segundo lugar, ¿qué podemos trazar? Algo un clásico, que es que a veces se desprecia un poco, ¿no? Porque ya estamos un poco cansados de verlos, pero estas directrices
donde puedes abarcar varios puntos, pues muchas veces son muy interesantes, ¿eh? Porque una ruptura fuerte lo que haría es llevarnos si quiere resetearse un poco el precio a esta zona tan importante de soporte, que estaría aproximadamente en 1937. Entonces, vale, estamos tocando este soporte que era un objetivo que tenía yo planteado, pero bueno, no ha hecho nada. Tenemos la directriz alcista que la acaba de testear, casi en directo. Y en tercer lugar teníamos esta zona de soporte importante. Ya veremos si finalmente remonta, si esto ha sido un toque, ya lo veremos después. Si realmente remonta, lo que podemos trazar ahora es un siguiente objetivo, que sería 1974, que nos coincide en esta zona. Entonces ya hemos hablado algunas veces qué es lo que ocurre cuando te coincide una proyección, un módulo de arranque alcista y varias proyecciones. Bueno, muchas veces lo que nos hace es darle mucha más fuerza a este objetivo alcista. Para ello, evidentemente, tendrá que romper esta zona, los 1961. Pero bueno, ahí lo tenemos y lo vamos a dejar. Por último, vámonos al gas ya. Gas como todas las materias primas energéticas subiendo. Vamos a irnos directamente a este gráfico porque también lo he limpiado mucho y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Para empezar, una línea de tendencia. Muy interesante. Por ahora la está respetando. Por arriba tenemos una resistencia importante, exactamente aquí. En segundo lugar, la hemos prácticamente rechazado dos veces. En segundo lugar, ¿qué tenemos? Tenemos el VPOC semanal, un VPOC semanal antiguo, lo hemos superado y ahora nos estamos apoyando. Como está por encima de tres VPOC semanales casi consecutivos, nos favorece cierta tendencia alcista. Lo que pasa es que, evidentemente, con esta resistencia 4.936 lo tenemos difícil. Pero tenemos un gran objetivo, que es el final del VWAP semanal del 31 de enero. Lo marcamos aquí. Perfecto. Otro ejercicio que podemos hacer, pues bueno, muy sencillo. La proyección de este retroceso FIBO, incluso más alto, 5.133. Aquí. Entonces, apoyándonos estas zonas de volumen, los substocks semanales, por debajo, ¿qué tendríamos? Tenemos aquí un soporte donde ha rechazado este punto, es muy importante, 4.767. Podría ser el primer objetivo bajista importante y en segundo lugar, sobre todo, lo que es el VPOC semanal provisional de ahora mismo, 4.736. Vamos a dejarlo aquí. Y ya en tercer lugar, este punto donde rebotó con fuerza de la directriz, que no sería otro que 4.631 y por último VPOC semanal y Naked VPOC en 4.555 diario. De acuerdo, pues con esto ya tenemos el mapa de objetivos de todos los activos y ahora a esperar a ver cómo se comporta. ¿De acuerdo? Bueno, pues mucha suerte y hasta el lunes. Saludos.